Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy hablaremos rápida y sencillamente acerca de triángulos. Empecemos con un triángulo normal, triángulo cualquiera. Los vértices A, B y C, A, B y C, y los lados opuestos a esos vértices, pues con letras minúsculas. En este caso A, que se opone a este vértice A, B y C. Muy bien. Todo triángulo tiene ciertas propiedades interesantes. Por ejemplo, si ponemos aquí un ángulo llamado alfa, aquí otro ángulo llamado beta, supongamos, y aquí otro llamado gamma, se cumple siempre que alfa más beta, déjame dibujar bien, más gamma, siempre va a sumar 180 grados. Siempre. ¿Ok? Ahora, supongamos que este lado A lo prolongo así. Pues se forma aquí otro ángulo. Un ángulo llamado X, por ejemplo. Se cumple también que ese ángulo X tiene un valor, adquiere el valor de la suma de estos dos ángulos que están en los vértices opuestos a este ángulo X. O sea, alfa más gamma es igual a X. Siempre se cumplirá eso. Siempre. ¿Ok? Supongamos que yo prolongo en otro caso. De otra manera. Este otro lado lo prolongo hacia allá. Aquí se forma un ángulo. El ángulo Y, por ejemplo. ¿A qué sería igual ese ángulo Y? Pues a la suma de estos dos. De beta y de gamma. Es decir, beta más gamma es igual a Y. Así de sencillo. Otra cosa. ¿Qué pasa si prolongamos este otro lado? Prolongamos este otro lado aquí. Prolongamos este y prolongamos este. Aquí se forman unos ángulos, ¿no? Aquí hay Y también, que es el opuesto. Aquí habría X, porque es el opuesto. Y a este pongámosle Z. Quiere decir que el opuesto a este también es Z. Pues hay otra gran propiedad aquí. Se cumple siempre lo siguiente. Que X más Y más Z siempre va a ser igual a 360 grados. No se olviden. No se olviden de estas tres propiedades interesantes. ¿Ok? Ahora pasemos a otra. En cualquier triángulo, parecido al que ya teníamos antes, si trazamos una línea perpendicular de un vértice hasta el otro lado, es decir, que se forme aquí en la unión un ángulo recto. ¿Por qué? A esto llamaremos altura. Esa es la altura. Una línea perpendicular que parte desde el vértice opuesto a un lado. ¿Ok? Esa sería la altura de este triángulo. Triángulo ABC. ¿Por qué es importante esa línea? Es importante simplemente porque nos permite calcular el área del triángulo. El área del triángulo es igual a base por altura entre 2. Bueno, vamos a reemplazar, a ver. Aquí tenemos, la base es este lado. En este caso sería B, por la altura que es esto, que es H, entre 2. Entonces sería el área del triángulo ABC. Sería esta. ¿No es cierto? Si trazamos una altura desde el vértice A hacia el lado A, esta altura, a la que llamaremos H mayúscula. Ok, ¿cómo sería la fórmula? El área del triángulo ABC, en este caso sería así. La base, en este caso, sería la A, por la altura H. La otra altura, esta que está aquí. El lado o la base sería, en este caso, esta A. Y entre 2. Esa sería la fórmula. Ahora pasemos a otra definición. Supongamos que tenemos, bueno, ocultemos esto. Tenemos este triángulo de aquí. ¿Cómo hallamos su área? A ver, que alguien me diga. Vamos a borrar esto. A ver. ¿Cómo hallamos el área de este triángulo? Que en realidad es un triángulo obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso. ¿Cómo hallamos esa área? Bueno, muy sencillo. La altura, pues, en este caso podríamos encontrarla así, extendiendo esta línea. ¿Ok?
extendiendo esta línea así, y a partir del vértice A hacia abajo, pues trazando una perpendicular a esa línea. Es decir, aquí hay un ángulo recto. Esa sería la altura. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuál sería la base? Pues la base tendría que ser esta, la A. Entonces el área de este triángulo sería así. La base es A, por la altura h entre 2, en este caso. ¿Ok? Claro que también podríamos trazar una altura aquí, ¿no? Y la base sería B. También. La base ya sería, en ese caso, pues esto de aquí. Esta sería la base. Muy bien. Sigamos entonces. Veamos esto. Algunos otros triángulos que hay por ahí. Primero vamos a borrar esto que teníamos aquí. Veamos este triángulo. Es un triángulo muy especial. Es un triángulo que tiene sus tres lados iguales. Este es igual a este y también igual a este. Y por tanto sus tres ángulos son iguales. Este es igual a este y este también. Y como ya sabemos que todos los ángulos de un triángulo deben sumar 180 y estos tres son iguales, por lo tanto, cada ángulo mide 60. 60 y 60. Es un triángulo equilátero. Muy famoso. Equilátero. Muy bien. Tres ángulos iguales, tres lados iguales. Tiene una particularidad. Si trazamos la altura, a ver, la altura desde el vértice este que está aquí arriba hacia abajo, a ver, vamos a ver. Aproximadamente. Allí. Siempre la altura de este triángulo va a caer en el punto medio del lado opuesto. Si este es el lado A, va a caer en el punto medio del... Perdón, si este es el vértice A, va a caer en el punto medio del lado A. De modo que este pedacito y este pedacito serán iguales. Será A entre 2 y A entre 2. Y esta altura siempre será A por la raíz de 3. Siempre. ¿Ok? Muy bien. Si este lado vale A y es un equilátero, todos los lados valen A. Recuerden. Ángulos iguales y lados iguales. Ese es el equilátero. Pero, ahora veamos otra cosa. ¿Qué pasa si en vez de triángulo equilátero tenemos otro tipo de triángulo? Tenemos un triángulo que no tiene los tres lados iguales, sino que tiene solo dos lados iguales, que serían este y este. El tercero no. Por tanto, este ángulo y este ángulo también serían iguales. Si este mide alfa, este mide alfa. No sabemos cuánto exactamente. ¿Ok? Y la altura, que es la perpendicular, que va desde el vértice del ángulo que se opone al lado desigual, pues siempre va a caer en el medio. Es decir, si este lado vale B, pues la mitad será B entre 2 y la otra también B entre 2. ¿Ok? Y este triángulo no se llama, por cierto, equilátero. Se llama, voy a ponerle con este color, isósceles. Isósceles. Tiene solo dos lados y dos ángulos iguales. ¿Ok? No se olviden de eso. Bueno, continuando. Continuando tenemos que, por ejemplo, este tipo de triángulo que no hemos visto antes. Vamos a borrar esto. Continuando tenemos este triángulo, muy famoso. ¿Por qué? Porque tiene aquí un ángulo que mide 90 grados, es decir, un ángulo recto. Entonces es un triángulo, a ver, triángulo rectángulo. ¿Ok? Porque tiene un ángulo de 90, es decir, un ángulo recto. Triángulo rectángulo. Ahora, en este triángulo pues se cumplen unas propiedades muy interesantes, como el famoso teorema de Pitágoras. ¿Ok? En el cual el lado mayor, llamado hipotenusa, ¿no?, tiene una relación especial con los lados menores, llamados catetos. ¿Ok? Este y este son los catetos. La relación sería la siguiente. La hipotenusa al cuadrado, que en este caso es b al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, a al cuadrado más c al cuadrado, en este caso, ¿no?
en este caso, en este triángulo. ¿Ok? Y la altura, bueno, ya saben la fórmula del área, que puede ser la altura tomada de este, en este caso, esta puede ser una altura o puede ser esta, ¿no? Cualquiera de las dos. Vamos a borrar un momento esto. Esta puede ser una altura, esta, de aquí. ¿Por qué? Porque es perpendicular. Si volteamos el triángulo, si lo volteamos hacia el lado de allá, podemos tomar esta altura. Veamos un ejemplo. A ver, veamos un ejemplo. Cerremos aquí, borremos y veamos otro triángulo rectángulo, pero en otra posición. Vamos a ver este. Aquí tenemos otro triángulo rectángulo y tiene este ángulo recto. ¿Ok? Muy bien. El ángulo C es recto. ¿Cómo sería la fórmula de Pitágoras aquí? Pues así. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Teorema de Pitágoras. Pero la altura en este caso, para hallar el área, ¿cómo sería? Vamos a tomar la altura como esta. Sería base, en este caso la base es esta, el lado A, porque la altura está aquí, ¿no? Sería B por A entre 2. Esa sería la fórmula del área para este triángulo. ¿Ok? Pero si lo volteamos hacia allá, ¿qué pasaría? Pues la altura vendría a ser A y la base vendría a ser B. En ese caso, el área de este triángulo sería la siguiente. La base es B por la altura que es A sobre 2. ¡Oh, maravilla! Nos damos cuenta que es exactamente igual a esto. ¿No? ¿Sí? Es lo mismo, porque el área siempre va a ser la misma. ¿Ok? Entonces ya tienen hasta aquí cosas interesantes para que puedan avanzar en sus estudios de triángulos. Practiquen y sean felices. Chao.